los cocos gram negativos y habíamos estudiado también todos los bacilos gram positivos aerobios, que eran aerobios, como el género y la especie Bacillus anthracis, ¿no es cierto? El anthrax. Y otros también, Bacillus cereus y otros que hemos visto. Hoy nos toca avanzar los bacilos gram positivos, pero anaerobios. Y como principal género, vamos a hablar del género Clostridium. Entonces, vamos a abocarnos al género Clostridium. ¿Quiénes son estos bacilos gram positivos? Como ven aquí, está abreviado bacilo gram positivo anaerobio, formadores de esporas. ¿Qué quiere decir eso? Que son aquellos bacilos que crecen en ausencia de oxígeno. Por lo tanto, requieren pues una atmósfera diferente que puede ser proporcionada o estar proporcionada cuando son cultivados in vitro por unas cámaras donde se colocan los sobres para anaerobiosis estricta, o sea, que podemos adquirirlos del comercio comprándolos, que son sobres generadores de dióxido de carbono. Cuando no tenemos estos sobres, es posible trabajar también cultivos de anaerobios utilizando la jarra de Gaspach, de la que hemos hablado tanto en las clases en las primeras clases, ¿no es cierto? La jarra de gas, obviamente con un sobregenerador de oxígeno. Los laboratorios que son mucho de dióxido de carbono, los laboratorios que son mucho más sofisticados y que son de investigación, ya no solamente proceden de esta manera, sino que ellos tienen como parte de su equipo anaerobags. ¿Qué son las anaerobags? Son cajas donde nosotros solamente introducimos las manos y dentro, al interior de la caja, que son grandes, se encuentra todo el material para realizar, siempre para buscar anaerobios y además los tubos que generan otras mezclas gaseosas diferentes al oxígeno y que requieren estos microorganismos para crecer. Bien, entonces ya he explicado lo que es un bacilo gram positivo anaerobio y obviamente los bacilos gram positivos anaerobios que se encuentran en nuestros organismos son contenidos al interior de nuestros tejidos también en forma anaerobia. Muchas veces, muchos de ellos causan crepitación y vamos a estudiar varias especies y varios géneros representantes de este Clostridium. ¿Qué otras características son comunes a todos? Que el género Clostridium, los bacilos del género Clostridium, se encuentran en el medio ambiente, forman parte de la flora normal de los animales y también del hombre. Existen infecciones por estas bacterias que son de origen exógeno. Muy rara vez originan endógenamente las infecciones o producen endógenamente las infecciones. O sea que su poder es nulo o escaso, el poder invasor que tienen los Clostridiums. Y por lo general todas las especies son productores de toxinas como principal factor de virulencia. Ahora, ¿cuáles son esas especies patógenas que todos nosotros conocemos? En primer lugar, tenemos al Clostridium perfringens. El Clostridium perfringens es el productor de la gangrena gaseosa. Luego tenemos el Clostridium tetani, que es el agente productor del tétanos, que ustedes conocen también. Luego podemos hablar del Clostridium botulinum, que es el productor del botulismo. Es el microorganismo que se encuentra
contaminando las latas de las conservas que han sido cerradas al vacío. Diríamos mal cerradas porque se han contaminado con Clostridium botulinum, que es el agente causal del botulismo, de la intoxicación cuando consumimos, por ejemplo, sardinas o algunas conservas con el tiempo vencido, las latas se abomban, o se hinchan, se inflan. Entonces, todas estas especies están acá, en la del Clostridium botulinum. Y también tenemos al Clostridium difficile, que también lo vamos a estudiar. El Clostridium difficile es aquel que se produce después de largos periodos de administración de antibióticos en el ser humano. Produce diarreas muy agudas y es un agente que hoy en día podemos también descubrir o determinar sus toxinas cuando está presente en los organismos de los pacientes. Bien, dicho esto, vamos a comenzar a observar cuál es la manera en la que ellos se observan al microscopio óptico. Comenzaremos por el primero, Clostridium perfringens. Observen ustedes, en la diapositiva estamos observando cómo estos son bacilos de paredes rectas, un poco gruesos, teñidos de color violeta o azul oscuro, y que presentan en sus extremos, si ustedes amplían la figura, verán cómo pueden observar en sus extremos esporas terminales. Entonces, son esporulados. Estos microorganismos tienen esa característica. Esta es una fotografía óptica. En las fotografías electrónicas se observan con más claridad. Vamos a las esporas y las características de los bacilos, que son por lo general de bordes muy paralelos y muy esporulados. ¿Cuáles son las características de Clostridium perfringens? Clostridium perfringens es un anaerobio poco estricto, de muy rápido crecimiento. Generalmente produce doble halo de hemólisis. Esa es la principal característica. Si observan ustedes las figuras que están en la parte inferior de esta diapositiva, vamos a observar el doble halo de hemólisis. Tienen un primer halo que está acá circundando, que es una hemólisis alfa. Este primer halo, el más externo, es una hemólisis alfa, y el más interno, a donde están las colonias de Clostridium perfringens, donde hay destrucción total de los hematíes, es la hemólisis beta. O sea que tienen dos tipos de hemólisis. Hemólisis beta, de destrucción total de los hematíes, y por más alejada, un poco más alejada, se puede observar la hemólisis alfa. Quiere decir que tiene hemólisis beta y hemólisis alfa. Acá tenemos cómo en este medio de cultivo selectivo y diferencial para anaerobios han crecido las colonias también de Clostridium perfringens y sus características. Aquí estamos viendo las hemólisis totales, las hemólisis beta y las hemólisis alfa, lo mismo. Bien. ¿Qué otras características, además de ser el creador o el causante de esta enfermedad tan tremenda conocida como gangrena gaseosa, tiene Clostridium perfringens? Es un microorganismo ubicuo. ¿Qué quiere decir este término ubicuo? Quiere decir que se puede ubicar en el suelo, en el agua, en el tracto intestinal de las personas, puede vivir en todos estos. Obviamente en ausencia de oxígeno, porque es un anaerobio. En los seres humanos, él causa infecciones en sus biotipos A y C. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los biotipos, que también están nominados con letras desde la A hasta la A, B, C, D, E, F, G, H, hasta la H, creo, que ya han sido descubiertos, solamente los biotipos A y los biotipos C son los causantes de las infecciones en humanos.
otros pueden causar en animales, en otras especies, etc. Solo las especies, los tipos A y C, son en seres humanos. El origen, ¿cómo lo adquirimos? Por lo general, es siempre la adquisición es exógena, o sea, viene de una fuente por fuera. Por lo general, es la inoculación de esporas que produce este microorganismo. No se olviden que es un bacilo gram positivo, anaerobio, es por un lado, y que esas esporas difícilmente pueden ser erradicadas. Esas esporas son las que ingresan en las heridas y provocan infecciones en los tejidos. Infecciones que se conocen con el nombre de gangrena gaseosa. No se olviden, o no sé si alguna vez ustedes han visto la piel de la naranja. La piel de la naranja presenta como una especie de cráteres, ¿no? Es la forma también que puede presentarse muchas veces el Clostridium en un tejido, por ejemplo, en una mano, en una pierna, por donde haya ingresado. Y a propósito de esta bacteria, de este microorganismo, que es tan peligroso y tan altamente contagioso, porque cuando aparece hay que declarar en el hospital cuarentena, una cuarentena estricta, y hay que evacuar los pacientes a otras instituciones, si es que ha habido una contaminación con perfines. A propósito, les voy a contar o relatar una experiencia que me ocurrió a mí en el gastroenterológico a los pocos años en que volví de mi especialidad en la Fundación Osvaldo Cruz en el Brasil. Estaba recién comenzando a trabajar después de haber elegido la microbiología como destino, cuando un buen día pasa lo siguiente. Había ingresado un soldado a la clínica de Cosmil, evacuado del Beni. El soldado ingresó a la clínica de Cosmil porque ahí es donde van los militares, ¿no es cierto? Los traen a los militares. Y había muerto en la clínica de Cosmil por gangrena gaseosa. Los médicos de esa clínica de Cosmil seguramente no hicieron la asepsia tan rigurosa ni pusieron al hospital en cuarentena. Tal vez limpiaron, pero no con demasiada profundidad, no esterilizaron bien el ambiente. Y después habían ingresado a esa misma habitación a una señora esposa de un militar para que se opere de vesícula, donde había muerto el soldadito. Resulta que esta señora que tenía que operarse de vesícula, tenía cirugía programada de vesícula, no se quejaba de la vesícula, del dolor de la vesícula, sino que se le empezó a hinchar una pierna. Y empezó a quejarse de dolor en la pierna, en la pierna, en la pierna. Los médicos, un dolor espantoso que no podía aguantar, entonces dijeron, no, mejor la referiremos al gastro, que donde atienden y operan mejor vesículas. Y no era que la paciente tenía, bueno, estaba obviamente con la enfermedad, con su vesícula dispuesta a ser operada, sino que también había adquirido la gangrena gaseosa, porque la señora tenía una picadura de zancudo en su pierna derecha. Imagínense, cuando la traen al gastro a la señora, los médicos la recepcionan, la reciben, la colocan en una habitación. A la hora, la señora tenía la pierna hinchada como un globo enorme, edematizada. Se dieron cuenta los médicos al tiro que se trataba de una gangrena gaseosa, llamaron al cirujano para cortarle la pierna porque ya no se podía hacer alguna, para tratar de salvarle la vida a la persona. Lo primero que hay que hacer es tratar de cortar, hay que debridar, primero hay que abrir, hacer una herida con
para tratar de meter oxígeno para que mueran los microorganismos que están produciendo la infección. Eso es lo que tendrían que haber hecho en el Cosmil. Lamentablemente ya fue tarde y la trajeron hacia la paciente. Trataron de abrir y hacer la debridación quirúrgica, abrieron, pero ya era demasiado tarde. Cuando ya abrieron la pierna, el brazo ya comenzó a hincharse, entonces cortaron la pierna, ya era demasiado tarde. Los microorganismos salieron a la habitación y obviamente las esporas estaban por todo lado. Me acuerdo que entró el terror y el pánico en el hospital cundió y comenzaron los médicos a hacer escapar a los pacientes que estaban hospitalizados en las otras salas al hospital Viedma, a llevar a todos. El hospital se cerró, entró en cuarentena, 40 días, no se abrió y solo se limpiaba y los médicos que asistieron a esa persona, todos empezaron a tomar los antibióticos para esta bacteria, todos en forma inmediata, pese a que estaban vestidos con barbijos, con guantes, con batas quirúrgicas, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Nosotros como laboratoristas fue la única vez que yo tuve la oportunidad de observar el diagnóstico de este microorganismo hasta la leche azul de metileno, porque ya no nos permitió ver más, porque no es posible, porque esas esporas son difíciles de erradicar, porque nosotros no tenemos medios para anaerobiosis. Apenas teníamos una jarrita de Gaspac en la que hemos cultivado una muestra del tejido de la señora, pero solo pudimos llegar, después la tuvimos que detonar y obviamente autoclavar para que se destruya la muestra, ¿no? Ya no pudimos ver más del paciente. Y obviamente la señora, después de que se le hinchó la pierna, le cortaron la pierna, pasó al brazo, le cortaron el brazo, no se pudo salvar. Ya estaba en torrente sanguíneo el microorganismo y la paciente murió antes siquiera de ser operada de la operación a la que fue a Cosmil. Eso para que tengan idea de lo que es la gangrena gaseosa. Es terrible. Generalmente esta es una enfermedad que les da a los soldados en la guerra. Cuando, ¿se acuerdan? No sé si observan ustedes, se les necrosa las piernas o los lugares donde les llega una bala, las heridas que no pueden ser bien curadas en la guerra y entonces les tienen que cortar, amputar, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Si están a tiempo, sobreviven. Si no están a tiempo, se mueren. Si no los mata la bala, los mató el microorganismo. Hoy en día se cree que esos países que tienen armas biológicas también guardan esporas de Clostridium perfringens, de gangrena gaseosa, para sus guerras. Imagínense. Pero bueno, ahí nos quedamos. Cosa de que ustedes entiendan cuál es la magnitud del daño que puede causar este microorganismo. Clostridium perfringens, agente productor de la gangrena gaseosa. Entonces, ¿por dónde penetra? Inoculación de esporas en heridas, así sean pequeñísimas, como la picadura de un zancudo. Infecciones y produce ¿qué cosas? Infecciones en los tejidos. También pueden penetrar estas esporas, si están en la tierra, con la ingesta de alimentos contaminados, alimentos que están mal lavados, que no están bien desinfectados, y puede, Clostridium perfringens, en el mejor de los casos, producir una toxinfección alimentaria, porque es un microorganismo que tiene mucha capacidad de invadir y es productor de toxinas. Veremos cuántas toxinas tiene Clostridium perfringens para ser tan peligroso. Presenta una toxina de tipo A, que es histotóxica, dermonecrotizante y hemolítica. También posee una toxina del tipo C, que es necrotizante, una enterotoxina del tipo A, que es enterotóxica, y otras toxinas como la hemolicina, la colagenasa
la hialuronidasa, la desoxirribonucleasa. O sea, imagínense, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toxinas que produce Clostridium perfringens. ¿Qué cuadros clínicos produce Clostridium perfringens? Infecciones de tejidos blandos. La primera, gangrena gaseosa, pero también es productor de celulitis anaerobia. Por lo general, esto se produce en personas que son demasiado gorditas o demasiado gruesos, que se les puede dañar el tejido produciéndose una celulitis anaerobia cuando se infecta con Clostridium. Luego puede producir también la miositis supurativa, la endometritis, cuando se realizan las pacientes en este caso, abortos con instrumental mal higienizado. Solo Dios sabe dónde, en qué tipo de clínicas y prácticas que están reñidas pues con la asepsia, ¿no es cierto? Y que no utilizan material estéril, entonces ahí tienen endometritis que las lleva a la muerte también. Bien, ahora, además de ello, puede producir intoxicaciones alimentarias, enteritis necrotizante y septicemia. Este microorganismo, Clostridium perfringens. Todas esas son sus patologías que produce. Ahora, observen acá, en esta diapositiva, tenemos gangrena gaseosa. Miren cómo se observa la gangrena gaseosa en este paciente. Miren, a este pobre tenemos que extirparle. Primero habría que hacerle un debridamiento quirúrgico, o sea, cortar todas estas ampollas enormes que está formándose, ¿no es cierto? Pero esto va a ir en aumento, se va a ir hinchando cada vez más si no se corta y se trata de sacar al microorganismo. Es tremendo, si no, o lo único que queda es la amputación, pero en este caso es así como se observan las lesiones. Miren cómo se van inflamando, cómo se va produciendo y gangrenando el tejido, ¿no? Bien. Entonces, esa infección que han observado es infección de tejidos blandos. Ante sospecha clínica tiene que haber el tratamiento rapidísimo. A esa paciente de la que les he contado el caso, la esposa del militar que llegó al gastro, ni siquiera la pudieron llevar a quirófano. Tuvieron que amputarle su pierna en la misma habitación, y luego todos los que asistieron a esa cirugía, todos entraron en cuarentena y obviamente con tratamiento a full, antibióticos, para evitar contaminarse, pese a que estaban bien embarbijados, con todo estéril. Gracias a Dios no les aconteció nada, pero porque como no se destruyen rápidamente las esporas, tuvimos que evacuar todo el hospital, sacar todos los pacientes, salir todos por 40 días. Hubo limpieza, desinfección, formalización, etcétera, etcétera. Usaron lámparas de luz ultravioleta y todo para tratar de limpiar. Bueno, nos olvidamos de eso. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos confirmar la presencia de un bacilo gram positivo? Muy simple, una pequeña muestra, tinción de Gram, a la cual podemos observar los bacilos gram positivos esporulados, y luego se puede llegar a cultivar. Por lo general, el caldo de cultivo en el que se puede realizar es en un leche azul de metileno, donde comienza rápidamente la leche a crepitar cuando ingresa el anaerobio, y también podemos sembrar en un agar sangre y para poder observar la doble hemólisis, todo, pero obviamente eso hay que destruir, no se puede abrir para nada, ¿no es cierto? Ya, aquí vamos a ver entonces cómo se observan los microorganismos. Acá tenemos, miren ustedes, el microorganismo de bordes rectos, el Clostridium perfringens,
y con los extremos abultados, ¿no? Además, esta bacteria posee cápsula también. Miren, ahí está encapsulado los extremos abultados porque tienen esporas terminales el bacilo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para este microorganismo en las infecciones de tejidos blandos? En la gangrena gaseosa hay que actuar en forma rápida y enérgica. Perdón, chicos. Y las medidas son quirúrgicas. Ya les he dicho, el debridamiento quirúrgico, o sea, hay que cortar con un bisturí. Hay que debridar el tejido. Si con eso no es suficiente, hay que amputar, lamentablemente. Pero antes de que llegue a estas medidas, cuando ya está presente la gangrena, si hay sospecha de anaerobios, hay que tratar inmediatamente con penicilina. En los cuadros menos graves, la penicilina funciona muy bien, las cefalosporinas, también las quinolonas fluoradas hoy en día se pueden utilizar para este fin. Pero antes, imagínense, en la guerra, cuando no había, antes del descubrimiento de la penicilina, los soldados morían como moscas con gangrena gaseosa, ¿no es cierto? Era terrible, ya. Y en las intoxicaciones alimentarias no se necesita tratamiento. Generalmente, los ácidos del estómago son tan poderosos que destruyen y las diarreas que surgen por intoxicación alimentaria se autolimitan, eso en las formas menos graves. Bien, ahora vamos a pasar a estudiar otro Clostridium. Vamos a empezar a estudiar el Clostridium tetani, que es el agente productor del tétanos. Esta fotografía, miren, ya es una fotografía electrónica. Miren de lindo. Así es como se observan los bacilos del tétanos. Parecen raquetas, ¿no es cierto? O palillos de tambor, con uno de sus extremos con espora terminal. Observen ustedes, miren, clarísimo. Parecen raquetitas, parecen palillos de tambor. Así es el agente causal, el bacilo gram positivo del tétanos. ¿Pero qué es el tétanos? El tétanos, nosotros, si quisiéramos observar este microorganismo con un microscopio óptico, también podemos. Miren, esta es una tinción de Gram del tétanos. Miren aquí, el Clostridium tetani. Observen cómo se miran y cómo se observa su espora terminal. Perfecto, ¿no? Tal cual lo hemos visto con la fotografía del microscopio electrónico. Acá también podemos observar su cabeza globular que le asigna una forma de raqueta o de palillo de tambor. ¿Qué características tiene el tétanos, el Clostridium tetani? Es una bacteria con forma de bacilo delgado, ¿lo han visto? Genera esporas, son generalmente terminales, esféricas y de mayor diámetro que el bacilo, lo que le da la apariencia y su forma característica de palillo de tambor. Las esporas son lo más peligroso que puede haber porque resisten la acción de la mayoría de los desinfectantes, incluso la ebullición por varios minutos. Esta es una bacteria móvil, ya que poseen numerosos flagelos que la cubren. También requiere condiciones de anaerobiosis estricta para su desarrollo. Si no tenemos jarras de Gaspac, cámaras de anaerobacs, es imposible lograr que desarrolle con esos sobres de anaerobiosis. Entonces, las características, vuelvo a repetir, de Clostridium tetani es bacilo gram positivo, frecuentemente aparece como negativo, pero se notan las esporas terminales. Es un anaerobio estricto, es ubicuo también, quiere decir que existe en el suelo, en la tierra y en el tracto intestinal.
de las personas puede existir. Su origen, por lo general, es siempre exógeno, o sea que cuando nos contaminamos del tétanos es porque hemos, por lo general, pisado un clavo contaminado con tierra que se encuentra en el suelo, o nos hemos astillado con un pedazo de madera que contienen las esporas en la tierra de Clostridium tetani. O también se contraen tétanos aquellas personas o aquellos individuos que llegan a la emergencia acuchillados, porque obviamente la gente no va a pensar en esterilizarse el cuchillo para meterle, ¿no ve?, a la pobre víctima, entonces la cuchillan y llegan y se contaminan con el tétanos. Imagínense. También pueden adquirir tétanos aquellas pacientes que se mandan a hacer abortos en forma ilegal, en clínicas de Dios sabe cómo, donde no existe una cantidad suficiente de asepsia, ni condiciones estériles absolutas. Bien, el factor de virulencia de este microorganismo es la producción de la toxina tetánica. La toxina tetánica es la que produce, conocida con el nombre de tetanospasmina, tetanospasmina. Y vamos a ver cuán importante es la tetanospasmina y qué peligrosa que es qué peligroso que es este microorganismo. Como posee una neurotoxina extracelular, que es la tetanospasmina, ese es su factor de patogénesis más importante. El Clostridium tetani llega a través de las heridas, por medio de la tierra o por medio de la contaminación de cuerpos extraños. Ya les he relatado las maneras en las que nos podemos contaminar. En los países donde hay mucha tierra, que por lo general son subdesarrollados, es común la presencia de tétanos en los recién nacidos. ¿Por qué? Porque en el momento que cortan el cordón umbilical, generalmente hay pues una remoción inexperta de la placenta o del ligamento del cordón umbilical. Utilizan tijera, en otros casos cuchillo, en otros casos hasta con piedra cortan en el campo a los cordones umbilicales de los pacientes. Entonces, pues, hay mucha incidencia de casos de tétanos. También son comunes los casos por abortos, actos quirúrgicos sin la debida antisepsia, que ya lo hemos mencionado. Esa es la patogenia para el tétanos, la patogenia 1. Ahora, hay otra que es la patogenia 2. En la patogenia 2, la bacteria obtiene un lugar ideal para proliferar en las heridas contaminadas o que tienen áreas de necrosis. Clostridium tetani desarrolla localmente y su toxina a través del sistema sanguíneo alcanza el sistema nervioso central. Una vez que ocurre esto, se genera la parálisis espástica y las convulsiones. Los pacientes que están contaminados con el tétanos, por lo general, sus espaldas se contraen, se arquean sus piernas y tienen convulsiones. El periodo de incubación es muy corto, se produce entre 4 días y algunas semanas. Uno de los primeros músculos que se afectan es el músculo macetero en la cara, por lo cual el individuo no puede abrir la boca de manera apropiada. Se produce la contracción dolorosa de los músculos dorsales de la cara y la contracción también de los músculos abdominales y faciales. Ahí tenemos la producción de la risa sardónica. Ya tengo yo una figurita, les voy a mostrar después de esto lo que terminaré de hablar, los daños que ocasiona la toxina. La toxina Clostridium tetani es muy termolábil, puede transformarse en toxoide y en neurotoxina. La neurotoxina, hemos dicho que actúa a nivel de las neuronas, inhibidoras de la médula espinal y del tronco cerebral. Bloquea la liberación de los neurotransmisores en todo lo que son las sinapsis inhibitorias. Aparece la parálisis espástica.
Y la parálisis espástica, voy a mostrárselas aquí en una figurita para que recuerden ustedes. Acá, esta. Miren estas gráficas. Aquí está un individuo que está contaminado por el tétanos. Miren cómo su columna se arquea dando lugar y sus piernas se inmovilizan, dando lugar a la parálisis espástica. Acá no pueden ustedes observar, pero todos los músculos de su cara están afectados y se produce la risa sardónica. Aquí un bebé con tétanos que ha sido contaminado en el momento del parto porque se contaminó su cordón umbilical, miren, ya tiene la parálisis del masatero y la risa sardónica. Parece que el movimiento, el bebé estuviera riendo todo el tiempo. A medida que la enfermedad avanza, los espasmos se generalizan e incluyen los músculos de la deglución y de la respiración, y el paciente sin tratamiento muere por asfixia y agotamiento. Entonces, ¿el diagnóstico en qué consiste? Frecuentemente el diagnóstico es microbiológico, hay que realizar una tinción de Gram, hay que hacer un cultivo y una identificación. No es posible detectar la toxina, porque para detectar la toxina en un laboratorio normal de diagnóstico no se puede. Tiene que detectarse la toxina en un laboratorio experimental que tenga bioterio, donde tenga ratones, hámsters, en fin, muchos otros animales para poder llevar a cabo los procedimientos. Entonces, hemos visto las características en los cuadros clínicos también del tétanos, ¿no es cierto? Ahora, el tétanos de la toxina, hemos dicho que era termolábil, la neurotoxina, sus características, pero no hemos visto qué cuadros clínicos genera el tétanos. El tétanos puede generar tétanos generalizado, tétanos localizado, tétanos solamente cefálico, y también puede existir un tétanos neonatal. Acá tenemos otros pacientitos con tétanos. Miren ustedes, fotografías de pacientes con tétanos. Una vez fui a tomar una muestra a la maternidad, cada vez teníamos que tomar este tipo de muestras, y este es el pacientito al que le tomamos la muestra. Este bebé, este neonato, ya tenía la risa sardónica, tenía el espasmo, en este caso observen ustedes, y ya tenía las convulsiones. Así es como se arquean las columnas de los pacientes con tétanos, y aquí pueden ver claramente en la cara de este niño la parálisis del macetero y la risa sardónica. Parece que estuvieran riendo todo el tiempo los pacientes. Es tremendamente molestoso ver este tipo de cuadros. Aquí observen la risa sardónica, miren, aquí es un paciente que tiene risa sardónica por tétanos. Todo el tiempo está así. Puede llegar a morir si no tiene un tratamiento oportuno. Aquí está el niño comenzando a hacer la risa sardónica. Ya saben cuál es el diagnóstico. No es posible detectar la toxina, pero sí es posible observar en la tinción de Gram estos microorganismos que parecen raquetas, ¿no es cierto? Bacilos alargados, gram positivos, con un globo perteneciente a su espora terminal. ¿Qué medidas preventivas conocemos para este microorganismo? ¿Qué se tiene que hacer cuando uno sospecha que sea, por ejemplo, uno pisa un clavo, uno pisa una chinche por andar descalzos en el campo o a veces en la tierra? Inmediatamente hay que lavar las heridas con agua, jabón y cepillo. Inmediatamente. Luego hay que administrar la vacuna antitetánica. Los niños son protegidos por la vacuna triple.
La DPT tiene difteria, tétanos y coqueluche, ¿no es cierto? Y la tétanos y coqueluche. Entonces, esa es la vacuna triple. Y más adelante ha habido también la vacuna doble. Todos los adultos deben de revacunarse cada 10 años con la doble antitetánica. ¿Alguno de ustedes se ha revacunado desde que ha nacido? Creo que ninguno, ¿no es cierto? Y aplicarse una dosis cuando se produzca una herida sospechosa. Generalmente todos tenemos esa vacuna, pero recién es que cuando nos sucede alguna herida o alguna cosa, es que comenzamos a alarmarnos y corremos por las vacunas. Las personas con heridas que no estén vacunadas pueden recibir los sueros antitetánicos. Las embarazadas deben de vacunarse para prevenirse en el parto y para prevenir al recién nacido de esta enfermedad. Es importante. ¿Cuál es el tratamiento? Ante una sospecha clínica de tétanos, hay que actuar inmediatamente. En este caso hay medidas de soporte, como mantener las funciones vitales y mitigar los síntomas. Tiene que haber una neutralización de la toxina, tiene que haber la vacunación, tiene que haber antibiótico, administración de antibióticos al mismo tiempo que la administración de las toxinas. El Clostridium tetani, ¿cuál es su profilaxis? Vacunación, inmunización pasiva, medidas quirúrgicas. La vacunación está indicada en el caso de la herida limpia, no, es incorrecta. En el caso de la herida limpia hay que colocar la vacuna o finalmente nada, ¿no es cierto? Pero si es una herida sucia con algo que no sabemos qué es, la inmunización está indicada, más la vacuna, si es positivo, sobre todo en los últimos 5 años, ¿no es cierto? No se ha vacunado, si la última dosis fue hace 5 años, o sea que nunca se revacunó contra el tétanos, hay que vacunar, sí o sí. Bien, ahora vamos a pasar, chicos, al Clostridium botulinum. El tema es largo, entonces por eso es que vamos a hablar ahora. Todavía nos faltan 2 Clostridiums más. Hablaremos del botulinum y después vamos a responder preguntas. El Clostridium botulinum, aquí está una fotografía electrónica, miren, de microscopio electrónico. Este es el Clostridium botulinum, el agente causal del botulismo. También observen la forma de los bacilos gram positivos, ¿no? Tienen formas abultadas en sus extremos. Acá tenemos una tinción de gram del Clostridium botulinum y también podemos observar esporas terminales y subterminales, dependiendo dónde se encuentra la espora. Por lo general, Clostridium botulinum se constituye en un grupo heterogéneo de bacilos gram positivos, anaerobios estrictos. Ellos son también ubicuos. Pueden estar presentes en el suelo, en el agua, pueden contaminar los alimentos vegetales, las heridas y colonizar el tracto digestivo, el botulismo. El origen para nosotros de contraer esta afección es siempre la ingesta de alimentos, o sea, el origen es exógeno. Carecen de poder invasor. Aquí existe un factor de virulencia que es la producción de la toxina botulínica. La toxina botulínica son de 7 tipos. Generalmente son muy termolábiles y pueden desarrollar toxoides, que son subunidades de toxina. Existen 7 tipos antigénicamente distintos. De la A a la G se nombran toxina botulínica A, toxina botulínica B, toxina botulínica C, D y E, por lo general F y G. 7. La enfermedad humana tan solo se asocia a los tipos A, B, E y F. Quiere decir que no todas las toxinas están presentes en la enfermedad humana. Solo estas 4. La toxina A, la toxina B, la toxina E y la toxina F. Obvio que son neurotoxinas. ¿Por qué? Porque actúan a nivel del sistema nervioso periférico.
en la placa neuromuscular y en el sistema nervioso autónomo. Bloquean la liberación del neurotransmisor de la acetilcolina. Existe la aparición de parálisis flácida de la musculatura esquelética y también puede presentarse un fallo parasimpático. Por lo general, Clostridium botulinum presenta cuadros clínicos como el botulismo alimentario, el botulismo del lactante, el botulismo de la herida, cuando por lo general se contaminan las mamaderas, los biberones con este tipo de bacterias, puede haber un botulismo de lactante y puede existir también un botulismo de herida. Pero por lo general el consumo es por alimentos contaminados en conservas en mal estado. Sobre todo esas latas de sardinas, hay que siempre revisarlas una vez que se compran. También esos duraznos al jugo y todas las otras conservas. Siempre hay que observar la lata antes de consumir. Hay que ver el periodo de caducidad de estos alimentos para estar conscientes de no tener ningún susto con estas esporas, con estos tipos de esporas. ¿Cuál es el diagnóstico para Clostridium botulinum? Clínico. El médico va a confirmar el diagnóstico microbiológico, pero frecuentemente él tiene que observar si ha habido una intoxicación alimentaria, tiene que tratar de detectar la toxina en alimento, en el suero o en las heces. El botulismo de las heridas tendrá que realizar detección de la toxina en el suero o cultivo de los tejidos, indicará. En el botulismo del lactante habrá que hacer la detección de la toxina y en cultivo de heces o otras muestras intestinales también. ¿Cuál es el tratamiento? En el caso que haya intoxicación alimentaria, el tratamiento tiene que ser muy rápido. Se debe provocar el vómito. Tiene que existir un lavado gastrointestinal. Hay que tratar de neutralizar la toxina, administrando antitoxina para botulismo. Existen medidas de soporte como ser administración de sueros, etcétera, etcétera. El botulismo de heridas, hay que neutralizar la toxina, se da medidas de soporte, medidas con tratamiento con antibióticos y antiinflamatorios ordenados. Hay botulismo del lactante y hay medidas de soporte para los lactantes también. Bien. Ahora, vamos a ver cómo debemos prevenir, qué profilaxis se tiene que realizar para evitar el botulismo. Primero, el procesamiento adecuado de las conservas. Hay gente que dice, yo sé preparar conservas. Y sin embargo, no tienen una buena pasteurización de las latas en las que van a poner las conservas, o de los frascos, o los dulces, ¿dónde los van a poner? Entonces, tiene que ser totalmente estéril, pasteurizado, ¿no es cierto? Preferentemente industrial, porque muchas veces en las casas hay conservas que se realizan, es cierto que se puede realizar, pero con el consiguiente cuidado, ir viendo muy bien los materiales donde vamos a colocar los productos alimenticios. Evitar la germinación de las esporas en todo momento, conservar el pH ácido, las temperaturas inferiores a 4 grados centígrados. Todo eso es importante en la profilaxis. También se puede destruir la toxina preformada llevando a hervir, por ejemplo, estos materiales a temperaturas superiores a 80 grados centígrados, autoclavar por 20 minutos en temperaturas mayores a los 100 grados, por ejemplo, a 121 grados centígrados por 20 minutos. También están las vacunas para el botulismo que se pueden administrar en el caso de la sospecha de estas afecciones. Bien, pasamos ahora al último Clostridium,
el Clostridium difficile. Su nombre viene del italiano, difficile, ¿no es cierto? Bien, entonces se acordarán ustedes. Los bacilos son como los otros, gram positivos, anaerobios, estrictos, esporulados, son muy ubicuos. Por lo general a este Clostridium difficile se lo encuentra en la flora ambiental de los hospitales, también de los geriátricos. ¿Por qué? Porque en los hospitales y en los geriátricos se administra grandes cantidades de antibióticos a los pacientes. Hay pacientes que están 3 meses con antibióticos. Estos pobres después mueren con diarrea de Clostridium difficile, ¿no? Por la diarrea de anaerobios. Ahora, la flora normal del tracto intestinal puede llegar a contaminarse en un 2 a un 4%. El 70% generalmente está presente de Clostridium difficile en los neonatos recién nacidos y un 20 a 25% se puede encontrar en individuos hospitalizados por todo lo que les he mencionado, por la administración a veces exagerada para tratar de curar las infecciones en los pacientes. Ahora, es importante la producción de las toxinas A y B y también de las cepas no toxigénicas. Acá tenemos a Clostridium difficile, así es como se forma. Clostridium difficile, así se lo observa al microscopio óptico. Miren, son bacilos gram positivos esporulados, presentan esporas a lo largo del bacilo, varias esporas, y son mucho más delgados y filamentosos. Se observan así, con esta morfología. Bien, ahora, esas toxinas de las que he hablado, la A y la B, son las toxinas que sirven para diagnosticar al Clostridium difficile. En el laboratorio, hoy en día, tenemos métodos ELISA, para justamente la toxina, la neurotoxina A y la toxina B, que son toxigénicas, y demostrar la presencia de ellas para buscar Clostridium difficile y tratar de ver si es un Clostridium o no es, ¿no es cierto? Entonces, si es negativa la pesquisa de las toxinas, no es. Solamente interesan las toxinas A y las toxinas B para Clostridium difficile. Ya que Clostridium difficile es un patógeno oportunista que tiene su origen endógeno muchas veces o exógeno. Endógeno decimos porque se altera la flora intestinal por la administración prolongada de los antibióticos. Hay productores de cuadros de gravedad que son variables. Hay diarreas asociadas a tratamientos antimicrobianos, es lo que yo les decía, y finalmente está la colitis pseudomembranosa, porque al interior del colon es que se puede observar una colitis pseudomembranosa, totalmente en las personas que consumen demasiados antibióticos. Bien, ahora sí, aquí vamos a quedar. Preguntas. Soy toda oídos. Pregunten, por favor. ¿Qué no han entendido? Sí, a ver, de uno en uno, pero. A ver. Había alguien que me estaba preguntando. Doctora, buenos días. Buenos días. ¿A qué se refería con medidas de soporte cuando hablaba del Clostridium botulinum? Medidas de soporte. Las medidas de soporte generalmente se refieren a la administración de líquido bajo diversas formas. Podemos decir a los pacientes que tomen muchísima agua o bien introducir líquido en el organismo por perfusión con sueros, ¿no es cierto? A eso me refiero. Gracias, a evitar el dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Hay formas. Ya. ¿Otra persona? ¿Otra pregunta, por favor? Buenos días, doctora. Yo quería preguntarle... A ver, uno por uno. Primero la señorita. Hable, señorita. Ya, el tratamiento con la Clostridium tetani, cuando ya había causado la parálisis espásmica, ¿se puede administrar el tratamiento o ya es muy tarde? Es muy tarde. Porque ya es demasiado tarde, que por lo general llegan a fallecer.
es tarde. No hay oportunidad. La oportunidad es mínima de revertir ese cuadro, ¿ya? ¿Cuándo se podría revertir el cuadro entonces, doctora? Antes de que se produzca. Ni bien el paciente está tratando de hacer la parálisis con la risa sardónica, ese es el momento en el que hay que administrar todos los antibióticos para este anaerobio, para que no se produzca la parálisis espástica, porque la toxina está actuando, o hay que administrar antitoxina, ¿no? Gracias. Muy bien. Y obviamente la vacuna, ni bien se han hecho y tienen la duda, y si yo me corto con un vidrio y me astillo y mi herida se pone fea, inmediatamente puede ser que el vidrio pues, esté muy mugre, ¿no es cierto? Y tenga esporas de tétanos. Entonces tengo que correr, tengo que lavarme con abundante agua la herida y correr al hospital y que me administren nomás el tétanos. Peor si me clavo con un clavo o alguien me acuchilla, peor todavía, ¿no es cierto? Ya. Otra pregunta, había un muchacho que me quería preguntar, que hable, por favor. No es necesario que estén encerrados. Obviamente los que están encerrados, ¿qué nos están indicando? Que han estado demasiado tiempo en contacto con la tierra, en contacto con el suelo, y que están encerrados, ¿no es cierto? Nos podemos, peor todavía, si me pongo un clavo encerrado, ¿no es cierto? Pero no es necesario, puedo pisar una chinche que no esté encerrada, un clavo y listo. Que esté contaminado simplemente con tierra, es suficiente. Hay que tomar precaución. Bien. Sí. En el alimento que ha estado mal enlatado, que no estaba bien pasteurizada esa conserva y hemos consumido ese alimento en mal estado. Hay gente que se compra las latas de sardinas, aunque las vean abolladas, abombadas, igual las abren y dicen, no tiene nada. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque en una de esas tiene el microorganismo. Bien. Y sobre todo hay que revisar que esté dentro de la fecha, de ver que no esté caduco, que no haya expirado, que su fecha de vencimiento esté correcta. Hay gente que hasta altera las latas, les ponen otra fecha de vencimiento con tal de vender, y eso frecuentemente se ve en las industrias, muchas veces, sobre todo aquí en Bolivia, que nosotros no tenemos un control de nuestros productos alimenticios. ¿Cuándo será el día en que tengamos, pues, no sé, gente que vaya y que vea qué está vendiendo cada tienda y con qué fechas de vencimiento? Hay gente que logra alterar hasta esto. Bien. ¿No ve que es así, chicos? Muchachos, ¿alguien más que no haya entendido algo? Este es un tema muy interesante. Hasta les he contado un caso de gangrena gaseosa que yo he podido observar. Bueno, no he visto a la paciente, ¿no? Solo he visto la muestra que me remitieron al laboratorio, pero no me he olvidado nunca más en la vida. Y ha sido la única vez. Yo he trabajado como jefe de laboratorio de microbiología casi por 40 años, imagínense, y nunca más hemos visto otro caso así tan importante de gangrena gaseosa. O sea, sí, de necrosis, hemos visto algunos anaerobios, pero rápidamente se para. Hoy en día también, los antibióticos son buenos, ¿no? Y hay administraciones tremendas de antibióticos para combatir los anaerobios, para que no se infecten las heridas operatorias, etcétera, etcétera. Bien. Chicos, doctora. Sí. Doctora,
Sí, señorita. ¿En qué fase estaría el tratamiento, o sea, para que sea efectivo? Apenas vean la primera señal de infección o de necrosis en una herida, hay que acudir a la curación y hay que comenzar el tratamiento con antibióticos. En el acto. Y peor si hay una herida de estas que queriendo abombarse, una cosa de esas, rápidamente, por eso dice el tratamiento, hay que actuar enérgicamente, rápidamente, hay que cortar el tejido. A eso se llama debridación quirúrgica, cuando hay sospecha de anaerobiosis. La piel se pone como el de naranja, sí. Inclusive la tocan, pueden observar claramente las crepitaciones. O sea, y cuando posee espasmos, el tratamiento ya no sería efectivo. Cuando hay espasmos es efectivo todavía, se puede conseguir. Cuando ya la columna se ha arqueado totalmente, ya hay el trismus, o sea, ya ha pasado bastante tiempo y recién lo están trayendo al paciente en esas condiciones al hospital, es muy difícil tratar de salvarle la vida. Pero si viene antes, sí, con certeza. Bien. Doctora, Si no hay más, días. buenos días. Doctora, una Dígame. pregunta. ¿Qué pasaríamos si no conservamos nuestras cosas en un pH ácido? ¿Qué es lo que pasaría, digamos? Porque se dijo ¿Cómo? que se tienen que conservar. El pH ¿Qué pasaría, ácido doctora? En el caso de una hace? ingesta de alimentos contaminados principalmente, ¿no es cierto? No, doctora, usted dijo siempre que queramos preparar algo o guardar o conservar algo, que conservemos en un pH ácido. ¿Qué pasaría si no conservamos en ese pH? Hay que observar porque algunas preparaciones de las conservas interesa que el pH esté ácido, porque las conservas, ¿en qué puede usted conservar? Generalmente en pHs ácidos, nunca en pHs alcalinos, ¿no? Pero hay que observar todas estas medidas. Van a llevar una materia que se conoce con el nombre de microbiología industrial, donde van a aprender, yo me imagino, hasta preparar un poco las conservas con el doctor Lucio González en 5º año. Y van a poder ver los procesos que se hacen para evitar precisamente todas estas patologías que se pueden ocasionar por la presencia de Clostridium botulinum. Bien. Doctora, buenos días. Sí. Quería preguntarle, hablo un poquito sobre cuando una mujer está embarazada, entonces antes de, creo que mencionó que debían vacunarse por si acaso. Para el tétanos. Sí, exactamente. ¿Qué pasa? Digamos que no hace eso, pero resulta que cuando nace su bebé puede llegar a nacer con tétanos. Si no tiene ningún problema y tiene el bebé en una clínica o en un hospital donde existe mucha higiene, mucha asepsia, no hay ningún peligro, no hay ningún problema. El problema es cuando utilizan material contaminado, señorita, solo en ese caso, ¿no es cierto? Porque no se olviden que todos nosotros, inclusive la mujer y todos estamos vacunados contra el tétanos, ¿no? Ni bien nacemos nos ponen la vacuna para el tétanos, nos administran. Entonces no hay problema. Obviamente, si va a tener el bebé en la selva, en el campo, no se sabe cómo, en fin, bueno, peor todavía ahí tendrá que hacerse vacunar más rápido. Pero por lo general en los hospitales no pasa, no hay ese problema. Doctora, una duda más. ¿Sí? Habló usted sobre en los bacilos
sobre la doble hemólisis. Ay, un momentito, por favor. Indicaremos a la compañera que una por una vamos a contestar las preguntas. A ver, la que primero estaba hablando. Dígame. Adelante, señorita. Ya, doctor. Habló usted de las bacilos, de la doble hemólisis alfa y beta, que la beta causaba una destrucción de los hematíes, pero la alfa me perdí ahí. Ah, ya. Se perdió y no entendió cuál era la toxina alfa y cuál era la toxina beta. En realidad no es toxina, es hemólisis. Hemólisis alfa y hemólisis beta. El Clostridium perfringens presenta, cuando crece en una placa de agar sangre, presenta doble zona de hemólisis. La hemólisis completa, donde hay, o podemos observar nosotros, una destrucción total de los hematíes, a esa se la conoce con el nombre de hemólisis beta. Y la hemólisis alfa es aquella donde hay una hemólisis parcial, una destrucción parcial, y se la observa como un halo verdoso. Y les decía yo que la más próxima a la colonia es la que está con hemólisis beta. Y la que está más alejada, por lo general esa de color verdoso, es como un halo de color verdoso alrededor de la colonia, es la hemólisis alfa, que es de destrucción parcial, no total. La otra pregunta, ahora sí que puede hablar la otra compañera. Dicen las literaturas que cada 10 años deberíamos de vacunarnos, ¿no? Pero generalmente es cuando uno está en riesgo, ¿no? Pero por lo general siempre se pregunta cuando uno va a los controles de embarazo, por ejemplo, a las mujeres nos preguntan, ¿está vacunado? ¿Tiene su carnet todo en orden? Sobre todo en las embarazadas. Después, por lo general, cuando hay sospecha de que nos hemos clavado con un clavo o un cuchillito, etcétera, nos hemos hecho una herida con una tijera que no estaba, no sabemos en qué condiciones haya estado y se está infectando, hay que correr a la vacuna. En esos casos, ¿ya? Bien, muchachos, tengo prácticas. Entonces, vamos a quedar aquí. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, muchachitos, por favor. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego.